Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy hablaremos de la relación entre el Padre y el Hijo y el Padre. Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, estamos viviendo en las bendiciones que Dios el Padre envió hace 21 siglos por medio de su Hijo Jesucristo. Y hemos aprendido por medio del Espíritu Santo en el estudio de la Biblia la relación que siempre hubo entre el Hijo de Dios y el Padre en el cielo, el Hijo de Dios en la tierra. Nosotros hoy los cristianos somos hijos de Dios y debemos aprender de esa relación que tuvo Jesucristo con su Padre. Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La obediencia a la palabra de Dios, a las órdenes de Dios, a Dios el Padre, nos hace ser humildes. Humildad tiene que ver con la obediencia a la autoridad máxima de este planeta y de todo el universo, la autoridad de Dios el Padre. Por eso es importante conocer esta relación y hoy hablaremos en este programa de Jesús y el Padre, ya que estaremos celebrando el Día del Padre un año más. Cada año se celebra aquí en la tierra, en México de manera especial, el Día del Padre. Así que tenemos que conocer de la bendición que hay entre Jesús, el Hijo de Dios, y el Padre Dios, el Padre de los cielos. El Padre eterno. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Bueno, realmente todos festejan al papá y eso es correcto, es muy bien, es muy bueno, pero que se olvidan también de darle gracias a Dios el Padre y de acercarse a Dios el Padre, ¿sí? Se olvidan de que Dios es el Padre eterno y Él nos ama. Y de tal manera dice que nos amó, que envió a su Hijo. Aquí voy a leerles en Juan 3:18, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. 16. Sí, 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito o único Hijo de Dios. Entonces dice, y esa es la condenación, que la luz, o sea Jesucristo, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que hoy es una oportunidad para toda aquella persona que no está en Cristo, para que acepte a Cristo y tenga la vida eterna. Y también para aquellas personas que están alejadas de Dios y que puedan regresar. Y aquellas personas que quieren más de Dios, también es una oportunidad para que nos acerquemos al Dios y Padre eterno por medio de su único Hijo y de la sangre que Él derramó por nosotros, que nos da vida eterna y perdón de pecados. Así que sean todos bienvenidos. Sí, siempre si se quiere algo de alguien, tienes que ir con el Hijo, para que el Hijo vaya al Padre. Y aquí lo vemos en la tierra. Entonces, si tú quieres algo de alguien, bueno, puedes hablar con el Hijo, y el Hijo va al Padre. Esa es una forma también que nosotros usamos en la oración. Siempre decimos primero al Padre y por quién venimos, ¿no? Por medio de su Hijo, en el nombre de Jesucristo. Y entonces, de esa manera, dijo Jesucristo: todo lo que pidiereis en mi nombre os será hecho. Pero pidan con fe, no dudando, sino pues al Padre en el nombre de Jesús. Es como se tiene que orar, porque ahí está la clave. Oramos primero al Padre y segundo en el nombre de su Hijo. Y algo que aquí nos dice ciertamente lo que acabamos de leer en Juan 3, es de que Jesucristo es unigénito. Único. Sí, unigénito porque es único, y al ser único también es primogénito porque es primero. Y no hay otro como
como Jesucristo, ¿no? Hablamos de la Trinidad, tres personas en un solo Dios, en el cual es el Padre, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. En el caso también podemos decir de José y María, ¿no? Que fueron los padres que Dios usó para traer al Salvador aquí a la tierra, que fue el Espíritu Santo quien sopló en el vientre de María para que viniese Jesucristo. Por eso Jesús no vino de una relación sexual, sino Él vino por obra del Espíritu Santo. Y aquí, en el momento que Jesús nació, era también el único hijo y también el primogénito de José y María. Después Jesús tendría otros hermanos, pero Jesús fue conocido como el unigénito y el primogénito. Algo que puedo también explayar es el caso de Barrabás, porque Barrabás, que también fue el que fue libre cuando Jesús iba a ir a la cruz. Se cree que Barrabás era con los 2 secuaces, ¿no? Los dos que se crucificaron. Los ladrones, ¿no? Sí, los 2 ladrones de la cruz, pero Barrabás se cree que era el líder. Y por alguna razón, bueno, la gente decidió soltar a Barrabás y Jesús tomó el lugar de él, así como el lugar de todos nosotros. Pero hay algo acerca del nombre Barrabás, porque en arameo se puede dividir en 2 palabras, que es la de Bar y Abba, que Bar es hijo y Abba es padre. Entonces lo que significa Barrabás es el hijo del padre, nada más que pues era un hombre, como un padrino, ¿no? Se puede decir, ¿no? Era un líder, ¿no? De lo malo, ciertamente, del pecado. Pero allí vemos, él fue libre en cierta manera, claro que en algún punto él murió, pero Jesucristo tomó el lugar de él en la cruz, porque era Barrabás el que iba a ser crucificado. Por eso vemos Jesús fue crucificado en medio, pero el que iba a estar allí era Barrabás, no era Jesucristo. Pero Jesús tomó el lugar de él y él estuvo en medio, clavado en la cruz. Y se cumplió lo que dice la profecía de Isaías 53, porque ahí habla que Jesucristo iba a ser crucificado en medio de 2 ladrones. Y esa profecía se cumplió. Y al final vemos los 2 seguidores de Barrabás, uno de ellos fue salvo al final, ¿no? Se habla de, de acuerdo a la tradición dice que uno se llamaba Dimas y el otro Gestas. Dimas supuestamente es el ladrón bueno, que al final se arrepintió, y Gestas el malo. Entonces Gestas prácticamente dijo, si tú eres hijo de Dios, sálvate tú a ti mismo y sálvanos a nosotros, porque él estaba en maldad, o sea, él quería seguir haciendo fechorías, ¿no? Pero el otro ladrón dijo, reprendió a su compañero y le dijo a Jesús, Señor, si quieres, acuérdate de mí cuando tú empieces a reinar. Y aquí hay algo muy poderoso, porque quiere decir que este ladrón o los 2 ladrones oyeron cuando Jesús oró en la cruz, una de las más poderosas oraciones que tiene que ver con el perdón, porque Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces este ladrón, Dimas, ¿no? Él podrá haber pensado, bueno, él es un hombre inocente, el que debía de estar allí era nuestro jefe, ¿no? Que era Barrabás, pero no está. Entonces si él pudo perdonar, si él tomó el lugar de Barrabás, y si él sufrió, ¿no? Lo clavaron de manos, de pies en la cruz, en fin, le pusieron una corona de espinas, y él es inocente a comparación de nosotros. Nosotros sí merecemos por eso estamos pagando con la muerte, pero él no, él es inocente. Entonces por eso yo creo que Dimas dijo, si él tiene la capacidad de perdonar lo que otros le hicieron a él, él puede perdonarme también a mí. Y como era judío, porque todos los judíos creen en el milenio, o sea, creen de que Jesucristo, que cuando venga el Mesías va a reinar. Entonces por eso le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando tú empieces a reinar, cuando venga el milenio. Pero Jesús le dijo, no vamos a ir hasta allá. Hoy mismo, en esta noche, estarás conmigo en el paraíso. Y el paraíso es el cielo. Por eso hablamos de que antes todos los que morían
que eran justos, ¿no? Los que tenían a Jesús en su vida, los personajes de la Biblia, etcétera, estaban abajo, en el seno de Abraham. Había una división abajo, ¿no? Que clasificaba a los que estaban en el seno de Abraham, y del otro lado donde supuestamente estaba el infierno, y el lago de fuego que estaba en medio, que dividía las dos partes. Por eso unos no podían pasar al otro lado y los del otro no podían pasar al otro lado. Pero el punto aquí es cuando Jesús le dice a Dimas que era un ladrón y que nunca fue a la iglesia, nunca fue bautizado en agua, nunca hizo obras, pero le dice Jesucristo: hoy, por tu fe, por tu arrepentimiento, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Por eso podemos constatar que Él fue la primera persona que pobló el cielo. Después Jesús descendería al infierno y rescataría a todos los que estaban en el seno de Abraham y se los llevaría al cielo también. Pero la primera persona que fue al cielo fue Dimas. Que fue por fe. Que fue por fe, exactamente. Entonces, si Jesucristo hizo todo esto, y Él es mejor que cualquier otro ser humano, mejor que Barrabás, ¿no? Porque Barrabás es el Hijo del Padre, pero el verdadero Hijo del Padre es Jesucristo. Claro. Y Él vino a tomar nuestro lugar en la cruz, y por Él hoy podemos ser salvos, por Él podemos ser sanados, por Él podemos ser libres. Por eso en la Biblia hay muchos códigos secretos y estamos en un siglo de mucha revelación, así como Dios está dando mucha sabiduría a los hombres en la tierra, en el desarrollo de tanta tecnología. También a la iglesia cristiana Dios está dándole mucho conocimiento revelado de los códigos que están registrados en la Biblia, como es el caso del nombre Barrabás, Hijo del Padre. Sí. Pero todo ello era un tipo de nosotros. Sí, de nosotros. Porque Barrabás es tipo de la humanidad. Sí. Hemos caído en pecado, nacimos en pecado por el pecado de Adán y Eva. Somos malos por naturaleza debido al pecado de Adán y Eva. Pero Jesucristo, en amor, en el amor de Dios el Padre, Él tomó el lugar de nosotros. Tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar. Por eso Dios el Padre envía a su propio Hijo a la muerte. Fue señalado como el Cordero de Dios, el Cordero de Dios el Padre, que quita el pecado para del mundo. quitar el pecado de todos nosotros. Por eso tomó el lugar de Barrabás. Sí. Y entonces hoy podemos nosotros hablar de esta grande salvación. Bueno, así que hay una gran relación entre el Padre y el Hijo. Sí, y es muy importante, ¿no? Que la sangre de Jesucristo es la única que limpia los pecados. O sea, si tú tienes algún pecado, por medio de la sangre de Cristo puedes ser libre de ese pecado. Solamente necesitas confesarlo a Dios y arrepentirte, pedir perdón y pedirle a Dios el Padre que te limpie de ese pecado y que lo quite de ti. Y a través de la sangre de su Hijo, tú y yo y todo el mundo puede ser libre de pecado. Eso es algo maravilloso y precioso que ya tenemos en Cristo Jesús. Sí, por eso en el arrepentimiento empieza la salvación. Todo ser humano en el planeta Tierra tiene que arrepentirse de sus pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar. Nacemos en el pensamiento de este mundo, bajo la influencia del príncipe del mundo. Confesarlo y abandonarlo. Nacemos generalmente dominados por pensamientos religiosos, dominados por religiones de idolatría. Cada familia tiene su santo de devoción, su virgen de devoción, tiene su propio amuleto, su propia confianza, su propio Dios. El hombre hace de la naturaleza su propio Dios. Pero solamente la sangre de Cristo es la que hace redención. Eso es el arrepentimiento. Sí. Si no hay arrepentimiento, no puede haber la salvación de Dios. Y el arrepentimiento mueve la mano de Dios para rescatarnos de la condenación eterna, rescatarnos del diablo.
Cuando una persona se arrepiente y cree, esa es la palabra, arrepentíos, dijo Jesucristo, está en el Evangelio de Marcos, cuando se comenzó a predicar el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando creemos en Jesucristo, entonces opera la sangre de Jesucristo sobre nosotros para limpiarnos de todo pecado. Como dice Juan 3:16, por eso, ¿no? Tenemos que conocer porque de tal cómo manera entrar. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no creas, no cree permanentemente, entonces sea totalmente, reciba vida eterna, perdón de pecados y vida eterna. Así que solamente en Jesucristo podemos tener también al Padre y podemos ir al cielo y podemos tener vida eterna y perdón de pecados y muchísimas más bendiciones. Por eso hay que creer en Jesucristo. El ladrón al lado de Jesucristo cuando era crucificado se arrepintió, Sí. decidió creer. Y reconoció a Jesucristo. Creer en Jesucristo, y Cristo le dijo, hoy, en este momento, ya eres salvo. Entras conmigo al cielo. Así que no necesitamos el mañana, es el hoy. Por eso predicamos la palabra siempre en tiempo presente. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, habla de cómo Jesucristo comenzó su ministerio en la tierra predicando el Evangelio. Y él dijo aquí: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que cuando hay arrepentimiento y estamos creyendo en el Evangelio de la cruz de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz, Cristo murió por nuestros pecados para salvarnos de la condenación eterna, salvarnos del diablo y de estar apartados de Dios. Porque nuestro pecado, dice la Escritura, nuestro pecado merecía la muerte. Sí, por eso la Escritura dice en Hebreos capítulo 10 que hemos entrado al pacto, sí, al nuevo pacto que ahora tenemos los cristianos en la sangre de Cristo. Y dice aquí, Hebreos versículo 19 al 24, donde habla 10. De cómo entrar a la presencia de Dios el Padre. Jesucristo vino a acercarnos al Padre, porque toda la humanidad estaba alejada de Dios el Padre, porque Dios es santidad. Nosotros los seres humanos somos pecadores. Dios está apartado de nosotros por causa del pecado. Entonces alguien tenía que venir al planeta Tierra a rescatarnos del pecado y de llevarnos a Dios el Padre. Y ese alguien fue el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Pero había que pagar un precio, la sangre de Jesucristo. Esa sangre que fue creada por el Espíritu Santo, sangre de santidad, porque Dios es santidad. Y tenemos que acercarnos al Dios santo solamente por medio de lo que es santo, la sangre de Cristo Jesús. Porque Jesús fue engendrado en el vientre de María, no por el esposo de María, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la sangre de Cristo Jesús vino del Espíritu Santo. Así que la sangre de Cristo es santa, y todo lo que toca la sangre de Cristo lo santifica. De otra manera, quita el pecado. ¿Qué es lo que impide el acercarnos a Dios? El tener la bendición de Dios, porque Dios el Padre es la fuente de toda mi bendición aquí en la tierra. Yo todo lo que necesito como ser humano viene de Dios el Padre. Bendiciones de tipo espiritual, bendiciones de salud física en mi cuerpo, bendiciones financieras, necesito recursos económicos, necesito trabajo. Toda bendición viene de Dios el Padre. Pero hay un impedimento, no puedo acercarme al Padre por el pecado mío. Alguien tiene que ayudarme.
Y Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a ayudarnos, a rescatarnos, pero había que quitar el pecado y para ello había que derramar la sangre en la cruz. Por eso dice del Calvario. que de tal manera nos amó Dios el Padre, porque fue un acto de amor hacia la humanidad. Es un acto de amor. Entonces, de tal manera Por eso no nos podemos amó. hablar de amor si no hay sacrificio. Así es, sí. Aquí tenemos el gran sacrificio de Jesucristo, dando su propia vida para la salvación de nosotros los seres humanos. Que de por sí, Él siendo igual a Dios, tuvo que dejar su trono, su poder, su deidad, todo, y venir en un cuerpo de carne igual al nuestro. Ya eso ya era bastante, lo que Él hizo, ¿no? Dejar Sí. su trono de gloria, dejar su poder y deidad para venir a ser un simple humano como nosotros, pero no igual, porque Él no venía de una relación humana. ¿Sí? Podemos leer en Filipenses capítulo Filipenses. 2, allí habla de cómo Jesucristo se despojó a De sí sí mismo mismo. siendo O Dios. sea, era demasiado humillante. O sea, su gloria de ser Dios, de ser la segunda persona de la deidad, la dejó en el cielo Sí. y descendió como un ser humano, como cualquiera de nosotros. La diferencia es que nosotros sí fuimos engendrados por hombre alguno. Pero él Venimos no. de una herencia de pecado, del pecado de Adán y Eva. Fuimos producto de una relación sexual. En cambio, Jesucristo no. Así que esta es la diferencia. Por eso Jesucristo fue hombre. Dios hizo un milagro hace 21 siglos para crear algo diferente a nosotros. Pero era un ser humano sin pecado. Así que en Jesucristo está la salvación de todo pecador. Él se humilló a Y sí dice mismo, aquí despojándose, viniendo a ser como hombre, Vayamos y a leer todavía, lo que dice- estando en ese cuerpo, se humilló hasta lo máximo, hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Por lo cual, ¿no? por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Por eso hoy Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre después de su gran victoria sobre el pecado. Eso sucedió hace 21 siglos. Cristo ya venció el pecado. Cristo venció al que estaba detrás del pecado, a Satanás. El reino de Satanás fue destruido, el imperio de la muerte. Todo esto sucedió en la cruz del Calvario. Por eso es importante saber lo que sucedió allí. Es el Evangelio de Jesucristo. Toda persona que conozca la obra de Cristo en la cruz estará viviendo una vida de victoria terrenal, porque necesitamos caminar de victoria en victoria ante la presencia del diablo aquí en la tierra, porque el diablo está trabajando donde hay ignorancia de las personas con respecto a la obra de Cristo en la cruz. Muchos tienen religión, pero la religión no me puede ayudar para reprender al diablo. Cuando yo tengo conocimiento de lo que sucedió en la cruz y el conocimiento del poder de la sangre de Cristo Jesús, yo puedo enfrentarme al enemigo reprendiendo sus obras. Por eso hoy Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, esperando, dice Hebreos capítulo 10, que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Ya Jesucristo hizo
la obra correspondiente que Dios el Padre puso en el Hijo hace 21 siglos. Ahora nosotros los cristianos que somos parte de la iglesia tenemos que terminar la tarea que comenzó en la cruz del Calvario hasta el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia termine el trabajo, termine la tarea. Mientras tanto, nuestro enemigo es el diablo y todos sus demonios que están perturbando familias. El papá, la mamá, los hijos, perturban nuestros gobiernos, perturban la sociedad. Entonces necesitamos conocer acerca de la victoria de Cristo Jesús. Y la Biblia dice que cuando venga ya Jesucristo en su segunda venida y establezca ya el juicio y ya todo esté terminado, esta es la alabanza que los ángeles, millones y millones de ángeles, y los seres vivientes, todo ser viviente, millones y millones, estarán cantando. ¿Cuál es esta alabanza? Apocalipsis 5:13. Esta es la gran alabanza que desde ahora todo cristiano debe estar alabando, porque caminamos en fe. Estamos caminando creyendo lo que ya sucedió, lo que estará sucediendo dentro de pronto, porque Cristo regresará. Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre y es el único que recibe la alabanza con el Padre. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí está la relación fundamental entre el Padre y el Hijo. Al que está sentado en el trono hay que alabarle, es Dios el Padre, pero a su diestra está el Cordero de Dios. La alabanza es al Padre y al Hijo. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Esta es la alabanza que hay tanto arriba como abajo. Dice aquí en el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Millones de millones. Es una forma de decir, no lo podemos contar. Ahora, hablando del nuevo sigue pacto. leyendo. Sigo leyendo, perdón. Entonces dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, o sea, de derramar su sangre en la cruz del Calvario. Murió por nosotros. La sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El único que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza es Jesucristo. Por eso la alabanza va directamente al Padre en el nombre de Jesús. O sea, Jesucristo tenemos que acercarnos al Padre vino a acercarnos a la fuente de bendición. Solamente el Padre. a través de la sangre de Cristo y el nombre de Jesucristo podemos ir al Padre. Dice aquí en Hebreos es 10:16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y mantengámonos firmes sin fluctuar de la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
No dejando, de congregarnos como algunos no tienen, dejando de ir a la no iglesia. dejando de congregarnos como algunos tienen Sobre por todo en costumbre, estos tiempos sino que vivimos. exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuántas personas se han ido alejando de la congregación de los hermanos? Después de la pandemia, Sí, ya lo no hemos volvieron visto en los algunos. últimos 3 años. sí. Todavía hay algunos hermanos que andan fuera de la reunión. Hay que acercarse a la reunión de los santos, a la reunión de la iglesia. Sí, algo que también aquí de lo que leímos, ¿no? En Hebreos 10:16, allí habla, ¿no? Que Dios va a escribir sus leyes, dice, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Sí. Porque en el tiempo de la ley, o en el tiempo de Moisés, Dios escribió en tablas. Y también, bueno, Los 10 mandamientos fueron en tablas, sí, fueron en tablas, piedra. Fuera del ser humano, pues. en piedra, fuera sí. del corazón del ser humano. Este es el milagro que Sí, Dios exacto. hizo con nosotros en el nuevo pacto. En Cristo, el Sí, nuevo en pacto en la Cristo sangre. Jesús. Y bueno, los judíos siempre han atado la ley, ¿no? Sí. En sus brazos, Y en sus cabezas. en sus cabezas se Las amarran, ¿no? filacterias, las filacterias. Sí, las filacterias, o también usan en las puertas, ¿no? Usan la mesusa con la palabra, ¿no? Porque cuando ven eso se acuerdan que tienen que orar y bueno, estudiar la palabra también. Pero, en Cristo Jesús aquí dice que ya Dios, ya no es necesario que Dios escriba la tabla como en la ley, sino ahora es Dios que está en nosotros y Él escribe dentro de nosotros y en nuestro espíritu. Por eso esa es la gran diferencia de estar en la ley que estar en la gracia, que en la ley Sí, porque Dios ahora tenía la que palabra escribirla, está dentro, ¿no? pero ahora Él escribe dentro de nosotros. Ahora, es Ese importantísimo. es el nuevo pacto. pero El nuevo pacto sí. es que la palabra de Dios se registra dentro del cuerpo de nosotros. Pero la palabra del de creyente Dios en es Cristo. Jesucristo. Sí, Que la palabra, el verbo, pero la el verbo palabra de Dios. está dentro de nosotros. Y si nosotros, o sea, tenemos que tener muy importante el saber la palabra de Dios, el leer y saber y conocer la palabra de Dios para saber todo lo que Dios nos ha ya dado en Sí, Cristo por Jesús. eso- Si no la conocemos, ¿cómo podríamos reclamar o cómo podríamos decir tengo derecho a eso o al otro? Si desconocemos la palabra. Por eso la importancia de escudriñar la palabra, de estudiar la palabra, de aprenderse la palabra. Es Sí, lo que por dijo eso Jesús en Juan 5:39. Sí. Escudriñad las escrituras. Me parece que en ellas tenéis la vida eterna. Porque de esta manera la palabra estará viva en nuestros corazones y de la abundancia del corazón Habla la boca. hablará la boca. ¿Cómo echamos fuera demonios de personas, familias y ciudades? Con la palabra hablada. Por eso tenemos que sacar la palabra con la boca y reprender demonios. En el nombre de Jesús reprendemos las obras de las Pero si no tinieblas. conocemos la palabra. Pero si no está la palabra grabada en el corazón, si no apartamos tiempo para escudriñar las escrituras y memorizar la palabra, entonces ¿cómo vamos a reprender al diablo y sus demonios? Los demonios solamente se sujetan a la palabra de Dios que un cristiano o cristiana habla en el nombre de Jesús. El Por pastor eso José David tiene una Jesucristo palabra ahorita. vino a abrir el camino a este proceso de bendición. Esta bendición del nuevo pacto en la sangre de Cristo no fue para Israel, fue para la iglesia cristiana, formada de judíos y gentiles. Es la iglesia. Judíos y gentiles formaron la iglesia cristiana. Hoy en día la gran mayoría somos gentiles, pero Dios está hoy esperando la salvación de muchos judíos todavía, así que estamos en un tiempo de salvación por fe. Este es el evangelio Sí, pero que hoy se predica Cuando Dios gracias a Dios Jesucristo. ya empieza otra vez con los judíos, ya terminó el tiempo de la iglesia. Sí, entonces ahorita es el hay que tiempo apurarse. de la iglesia. Sí. Sí, hoy tenemos una gran ventaja y es también uno de los significados del nombre de Jesucristo, es que Él es Emmanuel, que es Dios con nosotros, que Él mora o habita
en nosotros. Y como dice las cartas de Corintios, que nosotros por eso dice somos templo del Espíritu Santo. Por eso hoy tenemos una gran ventaja en la gracia que en la ley no se tenía. Porque en la ley, bueno, Dios escribía su palabra y por eso dice hay que atarla. En cambio, en la gracia, la ley, que serían los mandamientos, la palabra, está ahora dentro de nosotros porque Dios habita en hombres. Él habita dentro de nosotros. Él no habita en cuatro paredes, sino habita dentro de seres nosotros. Humanos. Y es el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo hoy en la vida del cristiano. Sí. Así como el Espíritu Santo engendró en el vientre de María a Jesús de Nazaret, así hoy ahora el Espíritu Santo está engendrando la palabra en nuestros corazones. De Cristo, la vida resucitada de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para fomentar nuestra fe? Si ya somos cristianos, si ya fuimos bautizados, estamos formando parte de la iglesia cristiana, solamente estar hablando en el don maravilloso que Dios puso del Espíritu Santo, es el lenguaje del Espíritu. Orar en lenguas. Todo un capítulo, Primera de Corintios 14, ¿no? 14. Que habla del Espíritu Santo. 13 es la excelencia de del Dios. amor, el 14 es el Espíritu. Así que dice la Biblia que el que habla en lenguas habla con Dios misterios. habla misterios. Habla con Dios. Habla con Dios. Misterios. Exactamente. Yo no necesito estar hablando con el ser humano, no me resuelve el problema el ser humano. En cambio, Dios sí. Y la Biblia dice, vamos a leer lo que dice en Primera de Corintios 14:2. Y también allí habla de que hablamos con Dios. Directamente con Dios, sin intermediario alguno. En el nombre de Jesús, Jesucristo envió al Espíritu Santo de la presencia del Padre para que no haya ahora problemas con nosotros aquí en la tierra. Inmediatamente tengamos nosotros respuestas de Dios. En 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí está. Es a través del Espíritu Santo que nos comunicamos con Dios y Dios empieza a revelar sus secretos y misterios. En Jeremías 33:3 Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos la ayuda del Espíritu Santo para estar hablando en el lenguaje del Espíritu, el don de las lenguas. Y mientras más esté yo orando en lenguas, más misterios estoy conociendo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Así que nosotros no caminamos a ciegas, no caminamos en tinieblas, caminamos en luz. La luz de Jesucristo empieza a alumbrar cuando estamos hablando en lenguas. Y dice la Biblia aquí en el versículo 4, el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. O sea, edificamos nuestra fe. Yo quiero crecer en fe, necesito fe, sobre todo en estos tiempos peligrosos. ¿Cómo crecer en fe? Solamente hablando en lenguas. Bueno, y también la Biblia enseña que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando dice eso, pues uno cuando realmente va a adorar a Dios y uno está orando en lenguas, le da la verdadera adoración a Dios. Yo tuve una experiencia una vez con una persona cuando vi que estaba una hermana en Cristo que estaba tomada por Dios y gritaba con todo su corazón y lloraba. Y a mí me llamó la atención eso, pero en el momento que yo estaba escuchando cómo ella oraba en lenguas con todo su corazón, el Espíritu Santo me dio la revelación de lo que ella estaba diciendo. Y cuando me dio la interpretación, wow, yo me quedé, porque lo que ella gritaba en lenguas, lo que ella hacía era decirle a Dios que le amaba con todo el corazón,
Y solamente porque Dios me dio la interpretación. Entonces yo allí supe que realmente la verdadera adoración viene de un corazón completamente quebrantado y orando en lenguas, completamente rendido a Dios. Y cuando oramos en lenguas, pues damos una verdadera adoración a Dios. Sí, nos reunimos precisamente para Sí. cantar, para alabar, pero también para profetizar. Sí, también. Y, que es otro don, y hablar en lenguas. Sí. Y el que habla en lenguas desconocidas Así mismo se edifica. se edifica, y entonces otra persona puede tener el don de la La interpretación, interpretación sí. para ser edificados. Entonces es la manera en que Dios va enseñando a la iglesia. Por eso es importante la reunión de los santos. El diablo hoy en día tiene que acercarse a la reunión de los santos porque no conoce lo que va a suceder, no conoce el próximo movimiento de Dios. Y por eso la importancia Solamente el Espíritu Santo de orar en conoce el Espíritu. próximo movimiento de Dios. El diablo no lo conoce. Por eso el diablo anda acercándose a las reuniones de las iglesias para saber qué está diciendo Dios y cuál será el próximo movimiento. El Pero diablo cuando oramos está en trabajando lenguas, donde hay ignorancia. Pero cuando oramos en lenguas, pero donde no hay dando en ignorancia, el punto clave para orar. Así es. Y el orar en lenguas, como el Espíritu es el que ora, adora, alaba, pide. Bueno, o sea, es todo un lenguaje. de otra manera, Dios no le da ventaja al diablo Así en es, nada. así es. Todo esto vino en el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Jesucristo, Él habló que vendría el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, Juan el Bautista bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces vino la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Por qué celebramos siempre cada año el cumpleaños de la iglesia? Porque en una fiesta establecida por Dios, la fiesta de Pentecostés, vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban glorificando a Dios. Así nace la iglesia. Entonces, ¿cómo nos mantenemos con la llama viva, con el fuego vivo de generación en generación? Venga lo que venga, vengan los calores que vengan, nosotros nos mantenemos siempre en aguas frescas de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso no debemos apagar al Espíritu Santo, no debemos entristecer al Espíritu Santo, no debemos resistir al Espíritu Santo. Tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo, tal como lo hizo Jesús de Nazaret. ¿Cómo dependió Jesús de Dios el Padre? Cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús dijo, mi Padre es mayor que yo. ¿Cómo es esto? Porque la Biblia dice que en el cielo 3 son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede qué sucedió cuando Jesús vino a la tierra? Allí se establece un orden jerárquico. Dios sobre Cristo, Cristo sobre el varón sobre la mujer. Así que hay una autoridad espiritual delegada y Jesucristo caminó en esa autoridad. Dios el Padre puso toda la autoridad en su Hijo y Jesucristo en esa autoridad reprendió demonios. Por eso en Mateo 12:28 Jesús dijo, si por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. Jesús dependió del Espíritu Santo para comunicarse con Dios el Padre, para estar en comunión con Dios el Padre, para que Dios el Padre le revelara el día a día del trabajo, la agenda diaria del trabajo. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo hablo no son mis palabras, son las palabras que mi Padre ha puesto en mí. La voluntad que yo estoy teniendo no es mi voluntad, sino la voluntad de mi Dios. Yo agrado en todo a mi Padre. Por eso Dios el Padre solamente honra a su Hijo Jesucristo. Si nosotros honramos al Hijo, a Jesucristo, Dios el Padre nos honra. Sí, así por eso como tenemos también, que conocer esta relación Sí. sí, así como de Jesús también con el Padre. Jesús dijo, ¿no? Yo y el Padre somos uno. Somos uno. Entonces, bueno, tal como hablábamos, también Jesucristo
como lo dice la carta de Hebreos, dice que Jesucristo es el sumo sacerdote, porque Él es quien intermedió por nosotros, Él es quien aboga también por nosotros delante del Padre. Y eso es, por eso oramos al Padre también en el nombre de Jesús, porque los hijos son muy buenos abogados, ¿no? Para interceder a favor de la gente y llevar las plegarias a un Padre terrenal aquí. Y de esa misma manera, nosotros por eso oramos al Padre en el nombre de Jesús, porque Jesucristo, Él intercede por nosotros allá en el cielo, y Él está tomando también nuestras plegarias y se las está pasando al Padre, para que el Padre entonces, en acuerdo con Jesucristo y acuerdo también con el Espíritu Santo, entonces traigan respuestas aquí en la tierra. Bueno, en el momento que nosotros oramos y pedimos algo, el Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre, allá arriba en el cielo, presenta su sangre y dice: Padre, aquí, yo di mi vida por Él, En la tierra tenemos al Dios más próximo, que es el Espíritu Santo. Sí. Él es el Señor de toda la tierra, y Él lleva también nuestras oraciones, nuestras plegarias allá arriba. Pero arriba nos en el ayuda cielo, ahora. Sí, arriba en el cielo es Jesucristo quien lleva las peticiones al Padre. Así es. Sí. Y de esa manera los tres son uno y hacen un equipo también. Bueno, pues a través de la sangre de Cristo, nosotros venimos al Padre y le honramos, le bendecimos y le felicitamos por ser nuestro Padre eterno. A Él toda la gloria, y le damos gracias por habernos amado tanto y de tal manera que envió a Jesucristo a pagar un precio tan tremendo por nosotros y rescatarnos por medio de la sangre de su Hijo, perdonarnos, limpiarnos los pecados y darnos vida eterna. Así que muchas gracias, oh Dios eterno, por ser nuestro Padre eterno. Te amamos, te adoramos, te bendecimos. Un abrazo a todos los papás. Bendiciones a todos.